Bien, 35 minutos de las 23. Habíamos anticipado la presencia del ex diputado nacional y ex candidato a presidente por el Frente Renovador, Sergio Massa. ¿Cómo le va, Massa? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo la está pasando por aquí? Y la verdad es que me tratan muy bien en Entre Ríos. Así ¿Sí? que muy agradecido. Bueno. ¿Fracasó Macri hasta ahora? Sí, fracasó. Fracasó en el sueño que tenían todos los argentinos de que íbamos a vivir una etapa de prosperidad. 220% de inflación, 100% de devaluación este año, 220 acumulada en 3 años. La producción que no arranca, al contrario, cada vez cuesta más producir, tener una pyme, un comercio. La sensación de que todos los días podemos perder un empleo más. Evidentemente equivocaron el camino, equivocaron el rumbo. La economía no arranca y eso lo sufren todos los argentinos. Usted dice que anhela, sueña con ser presidente, o sea, como que está decidido a meterse en el ruedo nuevamente, digamos, ¿no? ¿Usted es consciente del país que vamos a tener? Sí, por eso además yo planteo con mucha claridad que el próximo gobierno necesita 3 cosas fundamentales. La primera, un acuerdo de unidad nacional, convocar a todos los sectores, políticos, empresarios, de trabajadores, a los credos, y sobre todas las cosas plantear 10 políticas de Estado. Hoy presentamos en Paraná la primera, en el marco de Agenda Argentina. Tuvimos la suerte de que entidades de la ciudad con distinto grado de participación y de inserción en la ciudad vinieran y nos contaran sus preocupaciones, sus proyectos, sus angustias. Y me parece muy importante que entendamos que la seguridad, que el empleo en la era de la tecnología, que la educación en la Argentina, que la producción y el desarrollo federal sean parte de políticas de Estado. Mire, hoy vine en auto desde Buenos Aires y cruzaba el túnel Santa Fe-Paraná. Y pensaba qué grandeza la de esos 2 gobernadores que contra el gobierno federal, en un momento muy particular de la Argentina, decidieron dejar una obra que duró 7 años. No, por además con una estrategia, digamos, para esquivar, digamos. Para esquivar las restricciones que les ponía el gobierno federal. Sí, sí. Porque en realidad, contémosle a la gente, en ese momento hubiese sido más económico, mucho más simple hacer un puente. Y tuvieron que hacer un túnel porque el Estado federal lo tenían en contra. Y pensaba, ¿por qué la Argentina no tiene esos proyectos que trascienden los gobiernos? Esa falta de políticas de Estado que tenemos. El segundo tema que va a tener que encarar el próximo gobierno es el acuerdo con el fondo. Vamos a tener que decirle muy claramente al Fondo Monetario, mire, el gobierno de Macri negoció mal, puso de rodillas a la Argentina, pero los muertos no pagan. Si ustedes siguen presionando la economía argentina, si siguen apretando el mercado interno, lo único que van a lograr es que Argentina no les pueda pagar. Lo mejor que tenemos que hacer es sentarnos con firmeza, con convicción, con un programa económico que incluya una reforma impositiva y decirles, los muertos no pagan. Para poder pagarles necesitamos rediscutir este programa. Y además empezar a dar beneficios en materia impositiva para aquellos que exportan. Porque Argentina lo que necesita es vender el trabajo argentino al mundo. Necesita exportar. Habló de seguridad, habló de la necesidad de un pacto social, habló de educación. No mencionó la palabra ni justicia ni corrupción. Los cuadernos de la corrupción hoy por hoy registran grandes entregas de dinero, ¿no? Entre otras, entre 2008 y 2009, periodo en el cual usted fue jefe de gabinete. ¿Cómo está evaluando todo lo que se ha visto hasta ahora y que tanto ha impactado a la opinión pública, ¿no? Mire, lo primero, siento la satisfacción de ver que han explotado más de 100 causas de corrupción en la Argentina y yo no tengo ni una sola causa judicial. Fui director de ANSES 6 años, fui intendente 6 años, fui jefe de ministros 1 año, fui diputado nacional 4 años y tengo el orgullo de poder mirar a mis hijos a los ojos y decirles, mirá, pasa que en la Argentina aflora la pus y tu papá
gracias a Dios por haber hecho las cosas como corresponden, puede hablar de la manera que habla. Soy autor de la ley del arrepentido, la que dio origen a que aparezcan aquellos que desnudan la corrupción por primera vez con nombre y apellido. Bueno, pero a ver, Sergio, ¿cuántas veces vio situaciones así, digamos, como estas? Las advirtió y No me tocó vivir situaciones, ¿no? porque la única vez ¿Por qué considera que no le tocó vivir situaciones? Porque supongo que en estos esquemas claramente elige el corruptor. Se sabe quién es quién. El corruptor, que es el empresario, sabe quién es quién. Yo había venido de 6 años en la administración de ANSES, donde había habido 142 detenciones. A mí me tocó denunciar y pedir la detención de una gobernadora peronista, Nina Juárez. A mí me tocó denunciar y pedir la detención de 42 funcionarios míos. Entonces, eso de alguna manera marcó un antecedente respecto de cuál era mi conducta. Ahora, yo le digo una cosa. Lo mejor que nos puede pasar no es que haya casos individuales. Yo puedo estar tranquilo con lo que hice y poder mirar a los ojos a la gente en la calle o a mis hijos, pero creo que lo que tenemos que tener es un sistema. La ley de extinción de dominio, que Entre Ríos tenga un fiscal anticorrupción, que tengamos instrumentos que sean permanentes, que no dependan de la voluntad política del poder de turno para que se denuncie o no. Pero, a ver, ¿cuánto lo sorprendió todo lo que se conoció, digamos? ¿Y cuánto lo golpeó? Porque yo me imagino que a todo hombre que no está de acuerdo con estas prácticas, y yo creo que duele, digamos, ¿no? Y además, yo lo quiero relacionar con lo que pasó en Brasil, digamos, ¿no? O sea, Bolsonaro no está allí por casualidad, o sea, está por todo un proceso donde, entre otras cosas, la gente se hartó, digamos, o sea, como que se dijeron, bueno, basta. La pregunta es, ¿cuánto de margen hay para que eso se traslade a nuestro país, donde la gente también puede decir basta? Mira, en la Argentina la sociedad está dolida y decepcionada porque hay 2 clases de corrupción. La corrupción vinculada al robo de los recursos del Estado y la corrupción moral, la vinculada al robo de la ilusión, de los proyectos, mentir, comprometerse a cosas que uno después no hace también es una forma de corrupción. A mí me duele mucho cuando veo que en la calle los vecinos, me ha pasado hoy acá en Paraná, me paran y me dicen, hagan algo para cambiar este gobierno. Nos prometieron que la inflación la dominaban en un rato y no hicieron nada. Nos prometieron que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias, me decían un grupo de trabajadores hoy. Y la verdad es cierto. El gobierno asumió diciendo no van a pagar impuestos a las ganancias, 2.200.000 trabajadores pagando. Y así una suma de cosas. Entonces, me parece que el desafío que tenemos es construir en serio políticas de Estado para la Argentina. Yo comparto con usted, el tema de las políticas institucionales debe ser una política de Estado, que debe incluir además la carrera en la administración pública, la escuela de gobierno, una burocracia que deje de estar tan distante de la gente y un control efectivo sobre la justicia. Mire, este cuento de causas que duran 10 años, con jueces que son eternos y una sociedad que convive con la impunidad no da para más. Lo mejor que nos puede pasar es que haya consejo de la magistratura que examine cada 5 años el funcionamiento de fiscales y jueces, que rindan examen. Usted tiene un gobernador, un intendente, un presidente que cada 2 o cada 4 años va a elecciones. Los jueces son para siempre y nadie les pide que rindan examen, salvo que aparezca alguien que se sienta agraviado y los denuncie. Nosotros tenemos que hacerles rendir examen también, porque la pérdida de credibilidad que hoy tiene la sociedad en la justicia es muy fuerte. Ese pacto que usted menciona, digamos, ¿la incluye a Cristina Fernández? Mire, lo primero que tiene que incluir es a aquellos que no queremos caer en la extorsión tramposa del gobierno. ¿Qué hace el gobierno hoy? El gobierno todo el tiempo juega con la idea de pasado-presente, compara su fracaso del presente con la corrupción del pasado. ¿Y el futuro? En Entre Ríos, 4 de cada 10 hogares tienen internet. En la ciudad de Buenos Aires,
4 de cada 10 hogares no tienen internet. En la ciudad de Buenos Aires hay más conexiones a internet que hogares. ¿Sabe qué significa eso? Que hay argentinos de primera y argentinos de segunda en la Argentina. Porque el chiquito que no tiene internet en su casa hoy está fuera del mundo al que están entrando los chicos de Barrio Norte o de Recoleta. Y me parece que antes de que discutamos los nombres, y yo le digo, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado, no es que planteo lo mío como una cuestión indispensable, yo estoy dispuesto a correrme si le damos a la Argentina un rumbo a 10 y a 20 años en algunos temas. Si podemos decir, mire, en la lucha contra la inseguridad los próximos 10 años vamos a hacer esto. En la lucha para tener una justicia independiente y eficiente vamos a hacer esto. En la educación. Mire, Sarmiento creó en el marco de la Revolución Industrial el sistema educativo argentino. Maravilloso. El módulo, el presentismo, el uniforme eran parte de la preparación del alumno para entrar al colegio. Fabuloso. Preparaban al alumno para el proceso industrial. Salíamos de lo artesanal y entrábamos al industrial. Hoy estamos viviendo la revolución de la tecnología y la información. Y nuestro sistema educativo todavía sigue siendo del siglo XIX, con docentes preparados en el siglo XX y con alumnos que tienen que vivir el siglo XXI. Es muy importante que hagamos un acuerdo entre todos los argentinos alrededor del tema educativo, como lo tenemos que hacer alrededor de los planes sociales. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que transformar de una vez por todas los planes sociales en planes de empleo, de capacitación laboral, romper el cerco que significa que algunos punteros toman de rehenes al que tiene el plan simplemente porque no tienen la libertad de poder ir a trabajar y no perder el plan. ¿Me parece o le cuesta hablar de Cristina Fernández? No, yo creo que... O sea, hoy por hoy su relación con ella, ¿cómo es? Yo creo que la expresidenta tuvo su lugar, tuvo su oportunidad. Claramente la sociedad será la que juzgue en la historia lo que hizo bien y lo que hizo mal, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de hablar del futuro de la Argentina. No, está bien, no bien. Seguir pero cada cosa en su lugar. Claro. No, pero digamos, o sea, las causas por delitos de corrupción no son el pasado, son también nuestra realidad. Bueno, digamos, en la realidad del presidente... Son nuestra realidad. O sea, acá lo que está faltando es porque se lo llevó la corrupción. Pero es que en la justicia ni un solo impune. Ni uno solo. Ni uno solo con coronita. En la Argentina el que tiene que ir preso, se llame como se llame. Y nosotros tenemos que dejar que la justicia investigue, avance, sin poner barreras, sin poner frenos. Yo no solamente planteé la modificación para que nadie tenga fueros, sino que además renuncié a mis fueros, siendo diputado. Y ¿Habla con la expresidenta? No, hace 9 años. Hace 9 años que no tiene comunicación con ella. No, para nada. Para nada. Yo lo vi anoche y a muchos sorprendió aquí en Paraná, digamos, la mención y la dura mención que hizo del intendente Sergio Barisco, ¿no? Y por su causa con el narcotráfico, digamos, ¿no? Mire, Daniel, la droga mata a nuestros pibes. Así es. Nos está pasando una cosa muy terrible, que es que además la droga termina reemplazando en muchos lugares al Estado por ausencia del Estado. Cuando el que vende droga en el barrio es más fuerte que el empleo y es el que les reemplaza el ingreso y es el que genera que aquel que antes pretendía, soñaba o quería ir a trabajar y hoy como no tiene trabajo termina en manos de los mercaderes de la muerte, lo que termina pasando es que el Estado lo que pierde es la posibilidad de generar igualdad de oportunidades. Y la pierde en manos del delito. Cuando el Estado es cómplice, es mucho más grave. A mí me llama la atención, y sé que su libro es de alguna manera el origen de esta investigación, pero a mí me llama la atención que un gobierno como el de Cambiemos, que se llena la boca hablando de transparencia, hablando de la lucha contra el crimen organizado, no le haya pedido un paso al costado, que por lo menos pida licencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones, que se usa el Estado, empleados municipales,
recursos municipales, recursos de cada contribuyente de Paraná para el tráfico de drogas. Por lo menos hay semiplena prueba, hay condena, o mejor dicho, hay un procesamiento confirmado en cámara. Me parece que es muy grave. Y a mí me llama la atención cómo el gobierno, que además tiene un ministro que está una vez por semana en esta provincia, en este tema se hace el distraído. Se refiere a Frigerio. Cómo el radicalismo que levanta la bandera moral de la Argentina, cómo la coalición cívica hace en silencio frente a este tema. Usted sabe que hay un concejal de su sector El que Toto. apoya El Toto, las yo se lo he políticas planteado y se lo digo claramente. Es imprescindible que haya luz alrededor de este tema. Es imprescindible. Imprescindible. ¿Sabe por qué? Porque lo que está en juego es que la ciudadanía crea o no crea en su institución. Pero ¿cuántos de estas situaciones, porque usted decía que vino en auto hasta acá, ¿no? ¿Cuántas de estas situaciones pasan en la provincia de Buenos Aires que por allí no se investigan como se debería investigar desde el ámbito de la justicia o del ámbito de la policía, que está, digamos, por allí muy relacionada al propio negocio del narcotráfico? Mire, en la provincia de Buenos Aires se da una situación muy particular, que es que tenemos un problema muy serio con la policía y que no tenemos mecanismos de control, porque la policía tiene la tarea de investigación a la par que tiene la tarea de seguridad, a la par que tiene la tarea de prevención. Y la verdad es que a lo largo de los últimos 10 años venimos dando la batalla para que haya policía judicial por un lado, que dependa de los fiscales. Usted ponía el ejemplo antes de Brasil. En Brasil la policía que investiga el lavajato no depende del Poder Ejecutivo, depende de la justicia. ¿Sabe que le da eso la independencia de que no haya un ministro en el medio enterándose de que hay un allanamiento? Esa es la policía judicial. La descentralización de los fiscales. Porque lo otro que nos pasa es que nos encontramos con que la ciudadanía no sabe quién es su fiscal. Entonces tienen que estar en los barrios, tienen que estar en el territorio, tienen que estar a la par de la gente porque es la gente la que les paga el sueldo. Y después el otro gran tema, que para la provincia de Buenos Aires es un problema, que es una estructura de 100.000 hombres. 100.000 hombres. Mira, el ejército de Estados Unidos tiene dividido en divisiones. Ser general de división es lo más importante a lo que puede acceder un general en Estados Unidos o un militar en Estados Unidos. ¿Por qué 12.000 hombres? Porque es lo máximo que se puede controlar en una estructura. Hemos tenido con el anterior gobernador, que claramente fue mal gobernador, y con el actual gobernador una pelea que es la prevención en manos de los municipios, la policía de seguridad en manos de la provincia, la policía de investigación en manos de los fiscales. Control cruzado. ¿Sabe qué va a generar eso? Romper la cadena de connivencia. Romper esa idea de que unos protegen a otros porque fueron compañeros de camada, porque fueron compañeros de turno, porque son compañeros, porque son de la misma edad. Romper la connivencia. Una última, y agradeciendo el tiempo que nos ha dispensado. ¿Con Sergio Uribarri hace mucho no habla? No, no hace tanto. No hace tanto. Hablamos por el tema del justicialismo. Yo quiero decir una cosa, nosotros... ¿Le sorprende que hoy por hoy tenga ya 7 causas penales por delitos de corrupción? No conozco exactamente cuáles son las causas que tiene. Sí le puedo decir una cosa. Nosotros hoy lo que hicimos tiene que ver con poner en la agenda y en la Argentina el tema seguridad en la mesa, en discusión, pero también tiene que ver con una gestualidad política. Junto a Gustavo Bordet creemos que es importante construir una alternativa para la Argentina. Junto a Gustavo Bordet, junto al vicegobernador, hoy tuve la posibilidad de conocer a 2 ministras, la ministra de Desarrollo Social y la ministra Laura de Gobierno, Laura y Rosario. Ah, sí. Rosario Romero. Sí. Y la verdad me llamaron la atención. Mujeres con coraje, con autoridad, con capacidad de decisión. Tuve la posibilidad de charlar mucho con Beto y sus sueños y su deseo de que Paraná se transforme en la perla de esta región. Y creo que tenemos que construir una alternativa que en
en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en toda la región del litoral de la Argentina tenga fuerte presencia. Creo que Bordet puede liderar no solo para Entre Ríos, sino para toda la región, la construcción de esa alternativa para decir, miren, no queremos seguir en este fracaso doloroso que nos impone el gobierno de Cambiemos. Tampoco queremos volver para atrás. Dennos la oportunidad. Ya tuvieron la oportunidad los dos que hoy pelean por ver cómo retienen el poder. Dennos la oportunidad de mostrarle a la Argentina que podemos ir por el trabajo, que podemos ir por la educación, que podemos ir por el desarrollo federal. Dennos la oportunidad de devolverle la esperanza a los argentinos que hoy viven con un nivel de dolor y de desilusión que la verdad nos lastima a todos. Massa, gracias. Y una última que me quedó en el tintero. ¿Zafa el descenso Tigre? El Patrón y Tigre están los dos complicados, ¿no? Complicado. Primero me quedé mal con el 3-3 del otro día porque ganaban 3-0. Vi el primer tiempo, ganaban 3-0 cómodos. No creo que se haya puesto tan mal, digamos, en esta situación. No, bueno, depende. Ahí está mintiendo, me parece. No, o sea, a usted le no. conviene de que perdiera Patronato. Así No, al revés. A nosotros nos convenía el resultado del primer tiempo porque lo hundía San Martín. Me extraña. Está mirando sí, mal la tabla. Sí, va. Pero ojalá que zafen Tigre y Patronato. Ojalá que Argentinos entre en la discusión de los que se tienen que salvar. Ojalá que Aldo Civi también entre en la discusión para que no nos tengamos que pelear entre Tigre y Patronato, porque además le va a partir el corazón al gobernador. Usted sabe que yo lo conocí a Gustavo cuando era debe ser intendente. el único hincha de Tigre en la, Hay dos. en la provincia. Hay dos. Bueno, Gustavo, el gobernador, y uno de los chicos que trabaja en el área de prensa. sí, que se dice, se tiene que haber hecho de Tigre por el gobernador, digamos, para. Pero bueno, siempre. Pero bueno. Bueno, no sé, son problemas que nosotros los de Unión de Santa Fe miramos un poco más de arriba. Bueno, ¿qué va a hacer? Mire, Así. yo le quiero decir una cosa. ¿Qué va a hacer? Fui a la cancha del Tate hace muy poquito a ver un partido de... Me gusta mucho ir al fútbol. Yo le quiero decir algo. Estando Tigre en primera, yo los vi descender, ¿eh? No, está bien, está bien. Ahora capaz nos toca a nosotros. Vamos Bueno, a ver. Massa, gracias. No, gracias a usted. No, nos metemos en la nota que le hiciéramos al ex ministro Rubén Villaverde, que hace 10 años no hablaba. Primera parte. El tema de la gestión de la segunda gobernación del doctor Montiel debemos inscribirla en la crisis del 2001, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, lo que ha pasado con la Alianza, con De la Rúa, con el radicalismo, y en la provincia, obviamente que no podía estar ajeno a todo este problema. Yo me sumo a la gestión de Montiel después de renunciar como presidente del Consejo Deliberante. Si yo estaba en la municipalidad y en una gestión ordenada, porque no había problema financiero, y cuando muchos me decían que no vaya a la provincia porque se avecinaban problemas importantes, ya estaban a la vista las marchas, los problemas financieros. Bueno, hablando con el gobernador, me ofrece ir al ministerio y no tengo ninguna duda de decir que uno debe estar al servicio de la causa. Era un desafío. Y realmente los problemas eran muy grandes. Pero nosotros desde el Ministerio pudimos afrontar, a pesar de la crisis, e implementar políticas que hoy incluso la provincia no ha cambiado. Nosotros instrumentamos en plena crisis lo que fue la tarjeta social. La tarjeta social, eliminamos la compra de alimentos para hacer las bolsas de comida, que significaba una corrupción muy fuerte, porque el que vendía, el que compraba, la intermediación, el puntero político para nosotros eliminamos todo eso, hicimos un padrón único de beneficiarios, único en el país. Vino muchas veces la gente del gobierno nacional, especialmente la mujer de Duhalde, que en ese momento manejaba la problemática social. Fuimos felicitados incluso por Naciones Unidas por cómo despolitizamos los programas sociales y instrumentamos más de 200 consejos consultivos. El tema de la atención de la problemática social debe ser enfocada de otra manera en este momento.
porque si no se genera empleo, si no se generan fuentes de trabajo, evidentemente no tenemos salida en la provincia y sobre todo en estas localidades donde hay tanta marginalidad que es estructural y que se necesita resolver. Uno de los problemas de la marginalidad y que la provincia muchas veces no puede resolver es el gasto público. El gasto público, sobre todo en el presupuesto, el gasto de personal. Fíjense que en el año 87, cuando se va Montiel de la gobernación, en la primera gobernación, en la provincia había aproximadamente 35.000 empleos públicos. En el 99, cuando gana la segunda gobernación, había más de 65.000 empleos públicos. O sea, se habían sumado 30.000 empleos públicos, desde el 87 al 99. Cuando se va Montiel en el 2003, había menos empleos públicos, porque se acuerdan que la ley de emergencia no se podía nombrar, es decir, que disminuyó. Y hoy tenemos 100.000 empleados. 100.000, no sé 100.000, pero es decir, que la gestión peronista desde el 83 hasta la fecha ha nombrado 60.000 empleados públicos, con todas las explicaciones que se pueden dar, pero eso implica un impacto en el presupuesto que para diagramar políticas de desarrollo, de empleo y disminuir el costo operativo, sobre todo la cuestión impositiva, es difícil, porque hay que cubrir eso, que no solo son el costo del empleo público del empleado, sino lo que la infraestructura, lo que significan los gastos y todo ese tipo de cuestiones. El problema del Poder Ejecutivo de la época con la legislatura tiene que ver con un montón de cosas. Lo primero es con el retaseo que había de parte del Poder Ejecutivo a transferencia de recursos que muchas veces la legislatura le pide al Ejecutivo, y ahora hemos tenido bastantes casos muy sonados, para llevar adelante determinadas cuestiones. Y otra pasa porque algún sector del partido se empieza a diferenciar de alguna de las políticas del gobernador y se hace un mega bloque donde muchos de los diputados radicales se unen con el bloque peronista y de ahí sale el pedido de juicio político. Evidentemente que nosotros teníamos el convencimiento que era una cuestión esencialmente política y que... ¿Usted entendía de que había un intento de desestabilizar? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo le cuento cómo se manejaba la oposición de esa época. Cuando yo me hago cargo del ministerio, convoco a todos los sectores, incluso a la CGT. Tenemos excelente diálogo, hacemos las reuniones de trabajo, se integran a los consejos consultivos de las políticas sociales, pero con ATE particularmente, me decían, Rubito, nosotros tenemos que hacer esto. Y seguían los paros, no había posibilidad de convocatoria al diálogo, es decir, había incluso desde esos sectores gremiales, junto con el peronismo, una actitud política evidentemente que no contribuyó al sostenimiento de las instituciones democráticas. Creo que la historia puede ir reflejando y va a ir poniendo blanco sobre el negro, más allá de los problemas que se podían manejar en la provincia. Pero evidentemente nosotros planteamos que, y les digo más, en pleno juicio político, nosotros teníamos una convocatoria de los ministros de Trabajo y Seguridad Social en Misiones. Bueno, llega a la gobernación la invitación, la convocatoria. Yo le digo, yo no voy, porque en el momento que estábamos pasando, y el gobernador dice, no, acá nosotros seguimos gobernando y tenés que ir. Un día antes de la Asamblea Legislativa, donde estaba en riesgo y donde muchos se ponían el traje
para ver cómo le quedaba alguna nueva función dentro del Ejecutivo, el gobernador dice, nosotros seguimos gobernando, y me pidió que fuera a Misiones a representar a la provincia en las áreas laborales y de acción social. ¿Usted considera, Rubén, que yo recuerdo muy bien el periodo del primer gobierno de Montiel? O sea, no tengo duda de que Montiel fue, además él en los reportajes decía esa frase, ¿no? Digamos, yo soy gobernador y ejerzo el poder. ¿Puede haber compilado algo la edad que tenía Montiel, digamos, o sea, que lo agarró con 78 años como gobernador, o sea, que no era aquel gobernante más joven, digamos? Yo creo que confluyeron una cantidad de cosas. Obviamente, el contexto político. Pero más allá, digamos, de ese contexto. Sí, sí. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo, digamos, tener un contexto ordenado, tranquilo, tomar decisiones, que por ahí estar en un clima convulsionado, donde las exigencias son muchísimo más fuertes y donde... Pero la fortaleza del gobernador, a pesar de la edad y todo, la claridad de concepto y del desarrollo de la provincia, creo que la edad no fue un problema importante. Sí. No, de hecho, usted remarcaba las cuestiones como si de creer, se olvidó, también se puede mencionar la guardia, digamos, o sea, sí. Cosas que continuaron en su camino, ¿no? Pero por supuesto, y que incluso el tema educativo, por ejemplo, planteamos en contra de lo que planteaba Menem ya en su momento, el tema de las escuelas industriales, las escuelas rurales. Fue la provincia la primera que continuó defendiendo y ampliando lo que son las escuelas técnicas a nivel agropecuario, la escuela industrial. Es decir, el tema educativo y la visión de la educación como un elemento dinamizador y de progreso, creo que en Montiel no se le puede y después no hemos visto prácticamente en la provincia proyecto de provincia aparte del proyecto de Montiel. Le digo más, el problema de la educación de los docentes que estaban en huelga ya había sido resuelto por Labaña y por Duhalde antes que venga Kirchner. Sí. Ya estaba resuelto y lo que pasa esperaron para hacer el rédito político, pero el tema de la cuestión económica y política para el rescate de los bonos federales y la transferencia de los recursos para resolver el problema educativo estaba resuelto. De hecho, Rubén, había una buena relación Duhalde y Montiel. Sí. Y no nos olvidemos que varios ministros de Duhalde fueron radicales, y Alfonsín tenía una fluida relación con Duhalde en muchas de las cuestiones, incluso en el juicio político. Creo que siempre se dijo de que le dio una gran mano Duhalde, Alfonsín, hay muchas anécdotas, incluso como yo fui convencional después de ser diputado, y Brasesco, el senador Brasesco, contaba mucho de las cuestiones donde Alfonsín tuvo muchísima participación para que porque evidentemente no había las causales realmente políticas para avanzar en un tema de esta naturaleza. Bueno, primera parte de Villaverde. Pausa y después nos queda todavía un poco más. Barisco, el picadito de noticias que tiene Garro, contratos. Pausa.